Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Una gran polémica, agarrones, arengas, pero César Gaviria fue reelegido como director del Partido Liberal. El expresidente logró 582 de los 749 votos de la Convención Nacional del partido, que se realiza en Cartagena. El senador Mauricio Gómez Amín celebró esta elección, que a su juicio es un golpe contundente en rechazo a quienes querían introducir el petrismo en la colectividad. Hoy queda claro que por mayoría sale hoy con 579 votos César Gaviria Trujillo, que desde el primer día le ha dicho a Gustavo Petro no, a sus reformas no, y se ha parado firme por el país. El senador Alejandro Chacón, que quedó de segundo en la votación, anunció que va a impugnar la decisión por posibles irregularidades. El también candidato Luis Fernando Velasco aseguró que quedó en evidencia un supuesto fraude en su opinión. No nos dieron la palabra y estará siendo la votación más extraña. Presentan candidatos y dicen que para oponerse a ellos hay que votar no, y se considera que el resto de personas que no voten están votando sí, y le llaman a eso silencio positivo. De verdad es un fraude vergonzoso el que está haciendo. El País América, periódico global, tiene los testimonios de los sobrevivientes a las peores inundaciones en los últimos 50 años en España, mientras las autoridades siguen buscando decenas de desaparecidos entre agua y lodo. Los ciudadanos piden ayuda. La gente está bastante afectada porque no hay negocios, no hay farmacias, no hay supermercados, no hay agua, no tenemos luz, no tenemos agua. La situación que tenemos un coche en la puerta del patio y no viene nadie a socorrernos para apartarlo, por lo menos que podamos salir del patio. Y somos 8 vecinos. Entre los 158 muertos confirmados está Nelson Quijano, oriundo de Bucaramanga. Su hermano Carlos dijo que llevaba 3 meses en España pasando unas vacaciones con su esposa y su hijo. Mi hermano venía ya solo en la camioneta para la casa, para el piso ubicado ahí en el pueblo, al Val. Y alcanzó a llamar a mi cuñada y le dijo que ya iba para casa, que no se demoraba, que nos tiene totalmente consternados. Hablemos de economía. La Junta del Banco de la República redujo la tasa de interés en 50 puntos básicos, pasando del 10.25 al 9.75. Con beneplácito recibió la decisión el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Persiste en la Junta del Banco la decisión de seguir reduciendo las tasas. Esa es unánime. Persiste la diferencia en términos de cuál es el monto a reducir. Nuevamente, por mayoría, solo se reduce 50 puntos la tasa de intervención y llega a 9.75. Desafortunadamente, para esta ocasión, se mezclaron la incertidumbre de las elecciones de Estados Unidos y el impacto que ha tenido esto sobre las tasas de cambio en toda América Latina y el ruido generado por la discusión del Sistema General de Participaciones. Hay contradicciones en el gobierno nacional por la adquisición de Pegasus. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, había dicho que no hay evidencia de transacciones monetarias sobre el software, mientras que la jefe de la cartera de Justicia, Ángela María Buitrago, respaldó la hipótesis de la Fiscalía de que sí existió un pago para la compra del software espía. Ya la misma fiscal general, hasta donde se entendió y lo afirmó, existe la partida, la plata, no se puede decir dónde, pero sí hubo la entrega de dinero y en ese sentido tendrían que mirar cómo se destinó esta partida, cuándo y efectivamente quién. Se espera que mañana se restablezca la totalidad de los servicios digitales del SENA tras el cambio de operador. Sin embargo, Internexa reconoció que el contrato de conectividad no garantiza la ciberseguridad y el suministro eléctrico. La entidad asegura que ella misma se encargará de su funcionamiento y de otras herramientas que no están incluidas en el acuerdo.
Y en un foro en la zona verde de la COP, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, detalló cuál es la ruta para continuar los diálogos con los indígenas que permitan entregar tierras productivas en el norte del Cauca. Así como la ciudad de Nueva York ha sido la campeona en implementar la Semana del Clima todos los años, Cali será la campeona en la implementación de la Semana de la Biodiversidad todos los años. Soy Diana Calderón, bienvenidos al Momento del Análisis en Hora 20. Hoy daremos una mirada a los resultados del panel de opinión realizado por Cifras y Conceptos, que llega a su edición número 16. Hablaremos de cómo los líderes de opinión están leyendo la política, los escenarios de gobernabilidad, el desempeño de los funcionarios del panorama a nivel regional, después una mirada al ecosistema de medios, los escenarios también a nivel regional, la entrada de medios digitales, la forma como los líderes de opinión se siguen informando. Bienvenidos entonces, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Muy buenas noches. Diana, muy buenas noches y un saludo a César, a Augusto, a José Daniel. Me encanta verlos otra vez, tiempo sin verlos. Y pues nada, un saludo también a toda la audiencia. César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, columnista, politólogo. Hola César, ¿cómo le ha ido? Diana, buenas noches, muchas gracias por la invitación y también un gusto estar con Laura, con José Daniel y con Augusto. Augusto es consultor, manager político, experto en comunicación política. Gracias, Augusto. Buenas noches. Hola, Diana. Buenas noches. Un saludo para toda la audiencia, para Laura, para César, para José. Y con nosotros también José Daniel López, excongresista, presidente de Alianza IN. Diana, buenas noches. Un saludo a los oyentes y a Laura, a César y a Augusto. Qué dicha estar acá. Pues antes de ir con nuestro tema central, este jueves se dio la primera jornada de la Convención Liberal en Cartagena. Una de las primeras decisiones de la convención fue ratificar al expresidente César Gaviria como director. Gaviria consigue 582 votos, le sigue Alejandro Chacón con 128 y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco con 11. ¿Cómo vieron hoy este escenario de cara al proceso político del 2026? Si alguno de ustedes tiene una opinión sobre el tema o para seguir adelante con los demás. Augusto. Pues sucedió lo que se esperaba. El petrismo tratando de influir en la elección. Era claro que no iban a tomarse la dirección del partido. Era claro que el expresidente César Gaviria tenía blindado su proceso para continuar al frente del partido. Y pues lo que vimos al final fue lastimosamente para la democracia interna de los partidos también es un acto bochornoso. Incluso conductas ahí un poco de violencia. Desafortunadamente, qué pena que el petrismo pues ocasione caos y también trate de interferir en unos procesos que ya, digamos, si no hubiesen existido estas manchas, estas máculas de Velasco y sus amigos, pues ya sería la noticia César Gaviria manejó a su acomodo la elección o cualquiera que sea el titular, pero el titular es el bochornoso acto de la fuerza petrista de tratar de influir en un partido que no es el de ellos. Desde hace 16 años la firma Cifras y Concepto presenta al país el panel de opinión, una medición que consulta a los líderes de opinión del país sobre política, temas coyunturales, la imagen de los gobernantes, los temas que les preocupan y las perspectivas para el año siguiente. Al tiempo, y hay todo un componente de cómo se informan los líderes, una radiografía que nos permite a quienes estamos en los medios entender de otra manera el ecosistema mediático más allá de lo que nos dicen los clics y las mediciones generales de audiencia. En pocas palabras, es tomar la temperatura desde otro ángulo. Empecemos entonces por el factor político. Pues el presidente Petro logra la peor calificación en seguridad de un mandatario desde que se hace la medición con 38 puntos, pero al tiempo logra la más alta en el componente ambiental con 57. En economía tiene una calificación de 50 puntos, una evaluación dentro de los márgenes de los mandatarios anteriores, y en gobernabilidad tiene 41 puntos, muy cercano al promedio del expresidente Iván Duque. En términos de desempeño por temas, el mejor evaluado es la preservación de las áreas de conservación natural con 59, de la protección de recursos hídricos con 58 y la promoción de la paz con 51.
se raja en temas como disminución de pobreza, combatir la delincuencia común y las bandas criminales. Y en cuanto a funcionarios, los mejor calificados son la directora del DANE, Pedatur Tinola, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Y de otro lado, los que tienen la menor calificación son la ministra de Igualdad y vicepresidente Francia Márquez, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Ciencia. Después iremos a los medios y quiero compartirle a los oyentes que en este nuevo panel de opinión, Hora 20 resulta maravillosamente calificado como el medio de comunicación que privilegian los líderes para informarse, después de las grandes cadenas dentro de nuestra propia empresa, después de W y de Caracol y de otras emisoras, aparecemos como si fuéramos un medio completo. Y yo quiero agradecerle a los líderes que así votaron en este panel de opinión y además contar transparentemente que en este ejercicio de cifras y conceptos, pues Hora 20 resulta favorecido con el voto de los entrevistados. César Caballero, muy buenas noches. Cuéntenos cómo se hace la encuesta, a quiénes se tiene en cuenta, cuándo es una encuesta aplicada a líderes de opinión, cómo es el proceso, cómo es la muestra. Sí, nosotros lo primero que hacemos es que construimos el universo del cual vamos a representar, que en este caso son 6.200 líderes, en 6 grandes universos, en 6 grandes redes. La primera red es la de los medios, donde están todos los columnistas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que cada año contamos cuántos columnistas hay en Colombia. Somos 1.256 columnistas, Diana. Eso es un montón de columnistas en todos los medios impresos, digitales. Ese es el estado que tenemos. Están los directores de los medios, están los periodistas económicos y políticos. En la red política están los parlamentarios, los senadores, los representantes, los diputados de 17 departamentos y los concejales de los 17 departamentos, más los de Bogotá. Está la red académica, que tienen los rectores, centros de investigación, vicerrectores y decanos. Está la red de organizaciones sociales, donde están las fundaciones, está la iglesia, los sindicatos. Y hay una nueva red que hemos colocado desde hace 3 años, que es de líderes nativos digitales, que es una red en construcción y que ha sido una de las novedades. Este año contestaron 1.416 personas del universo de 6.200, lo cual la hace una muestra realmente robusta. Entonces, digamos que y en todo el país. El director. ¿Cómo se divide eso a nivel de regiones? Sí, nosotros que hemos querido darle la voz a las regiones, y entonces está Bogotá y 17 departamentos. En los 17 departamentos, básicamente, pues vamos a los líderes que están en las capitales de los departamentos, pero muchos de los cuales representan el mismo departamento, los diputados, por ejemplo, los líderes gremiales, digamos cuando, por ejemplo, la ANDI tiene capítulos regionales en muchos de ellos, ACOPI. Entonces está una representación de 17 departamentos más Bogotá. Ese es el universo del que estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia, César, entre esta encuesta y otras mediciones que se hacen en el país? Lo primero es que nosotros hacemos muestreo por cuotas. Entonces las cuotas se establecen tanto por red como por departamento y no hacemos muestreo probabilístico. ¿Cuál es la razón? Pues muestreo probabilístico, con un universo pequeño, el tamaño de la muestra es inversamente proporcional al tamaño del universo, esa es la fórmula clásica. Entonces el muestrista diría que para un universo de 6.200 deberíamos hacer una muestra cercana a las 5.600 personas, lo cual en la práctica lo hace, digamos, inviable. Entonces técnicamente desde el diseño que hicimos hace ya 16 años y le hemos mantenido el mismo rigor y la misma consistencia, se ha utilizado una estrategia que se llama muestreo por cuotas, que es el que hemos venido utilizando los 16 años. ¿Cómo medir también los cambios del país a partir de los resultados de la encuesta? Son 16 ediciones. ¿Dónde se pueden presentar o evidenciar los cambios más marcados como sociedad? Déjeme, Diana, le hago uno de radio, que es que me lo han preguntado hoy 2 veces. En la primera medición, Darío Arizmendi y Juan Gozaín, Darío estaba un poquito por encima y luego estaba Juan Gozaín. Con el retiro de Juan Gozaín y la llegada de Francisco Santos, RCN se desmorona y Darío Arizmendi alcanza a tener marcaciones del 34-35%, y en ese momento no estaba Blue. Luego aparece Blue, y entonces en la caída de RCN, Blue empieza a subir, y la W se mantiene y empieza a tener ahí como una lucha por el segundo lugar entre Blue y la W. Luego, cuando llega Yolanda Ruiz, empieza a recuperarse RCN, porque se recupera,
RCN quedó en un muy mal punto, y después de la salida de Francisco Santos llega Yolanda Ruiz y RCN empieza a recuperarse. Vicky Dávila en la FM cogió la FM, que era prácticamente inexistente en ese momento, la sube a un punto del 5%, 5-6%, pero luego, es lo que acaba de ocurrir, Yolanda Ruiz se retira y el Grupo Ardila decide cerrar la cadena básica y fundirla con la FM, y te puedo decir, el 27% de las personas que escuchaban a Yolanda Ruiz se fueron a escuchar a Gustavo Gómez. El 23% se fueron a escuchar a Julio, un 22% se fueron a escuchar a Néstor Morales y apenas el 15% a la FM. Eso explica por qué las tres que están hoy dominando, dos de esta casa de PRI, tienen eso, y esto que te acabo de decir es el resumen de 16 años, y te acabo de mencionar como 4 cataclismos. Y sigue siendo la radio muy fuerte, por lo que veo, sí. La radio sigue siendo enormemente pero fuerte. también veo una cantidad de audiencia privilegiando medios nativos digitales. Ese es otro de los cataclismos. Los medios nativos digitales es una explosión. Yo esta mañana un poco lo decía, este país tiene una pluralidad de medios. Nosotros estamos identificando ya cerca de 50 medios, aquí se publica un listado de 20 y tantos, pero medios nativos digitales que atienden nichos de población, y aquí la gente tiene de dónde escoger tanto horarios, tanto enfoques, tanto personalidades. O sea, que hay una búsqueda por pluralismo informativo y por un ejercicio periodístico, bien sea de radio o de medios nativos digitales, donde la gente está buscando, digamos, una información mucho más específica, mucho más elaborada. Más variada. Por ejemplo, los líderes, voy a decirte, no hay líder que lea un solo columnista. Nos mencionan en promedio 5 columnistas, pero hay líderes que mencionan 11 columnistas. O sea, los líderes no escuchan una sola emisora, sino que van haciendo lo que se llama zapping, y además estamos notando un fenómeno que se nota en otras cosas, y es que hay un consumo de medios sincrónico. Por ejemplo, este programa lo está escuchando mucha gente en vivo, pero yo creo que tú también lo has notado, que tu programa también se escucha asincrónicamente, es decir, personas que mañana quieren escucharlo y lo ponen en alguna de las otras plataformas, y eso son audiencias mucho más exigentes porque tienen de dónde escoger. En Colombia es muy importante, hay de dónde escoger. Entonces yo puedo escuchar, digamos, como La Luciérnaga o cualquier otro de los programas de manera sincrónica o asincrónica, y eso genera unas ventajas, pero también unos retos y una competencia muy, muy grande. José Daniel, ¿están los líderes cada vez más vinculados a las discusiones tecnológicas y de inteligencia artificial? Es que este año el componente artificial es muy fuerte en el informe, que deja ver los resultados de la encuesta sobre la forma como estamos abordando esos temas. Vea, Diana, yo creo que la tecnología para los líderes de opinión, incluso en sus manifestaciones o en sus discusiones más avanzadas, como la regulación de inteligencia artificial o la regulación de datos personales, no es algo que está llegando, que va a venir, sino es una realidad consolidada. Vea que, por ejemplo, el conocimiento de distintas, digamos, manifestaciones tecnológicas en el tema de inteligencia artificial es del 84%, en el tema de análisis de datos es del 70%, en el tema de blockchain, que es la tecnología que menos rankea 33%, y existen unas percepciones diferenciadas en términos de confianza entre unas tecnologías y las otras. Por ejemplo, las tecnologías para generar energía solar las aman los líderes de opinión, tienen 80% de confianza, pero por ejemplo el tema de robots, bots, inteligencia artificial, realidad virtual, genera desconfianza como parte, digamos, también de una espuma y de un estado de ánimo global, que hay también de una mezcla de falta, o digamos de falta de ver la película completa y de riesgos advertidos sobre este tipo de actividades. Entonces, sin duda hay un posicionamiento, por ejemplo, en todos los sectores hay un uso muy importante de la inteligencia artificial. En las redes, como las denomina César, el 88% de los líderes digitales que naturalmente consumen servicios tecnológicos día y noche usan inteligencia artificial, pero la red que menos la usa es la de organizaciones sociales, con nada más y nada menos que 76%. Entonces hay increíble, sí, hay un vínculo que muy es el cercano, medio de las organizaciones sociales, que es el que menos marca.
sector privado 77%, políticos 78%, 80% medios de comunicación. Acá hay un uso cotidiano de la inteligencia artificial ligado, digamos, ya a unas preocupaciones que son naturales de este tipo de discusiones. Y también algo que me parece importante anotar, y es que en el ranking de empresas con mejor valoración aparecen, yo no sé, César, si por primera vez empresas de tecnología, al lado de las más tradicionales. Ahí salen dos en particular, sale Nubank y sale Rappi, y creo que eso va mostrando cómo la tecnología deja de ser un poco una promesa futura, sino empieza ya, digamos, a mostrar que es parte, digamos, de toda esta fotografía más o menos establecida de la percepción de los líderes del país. ¿Cómo ven los demás, Laura, Augusto? ¿Cómo ven los resultados frente a lo que tiene que ver con el gobierno nacional? ¿Son los líderes de opinión más blandos a la hora de calificar al presidente si lo comparamos con otras encuestas? ¿O realmente se está marcando, digamos, su discurso que ha sido sistemático en el tema medioambiental y en el tema de seguridad están recogiendo pues la situación de inseguridad que vive el país? Pues yo no creo que... Perdón si me tomo un poco Laura, la palabra. la oigo muy bajito. Gracias, hola Diana, ¿me escuchas bien acá? Mejor. Diana, pues yo realmente no sé o no creería que los líderes de opinión sean más blandos que las otras encuestas o que la ciudadanía en general. Lo que sí es seguro es que los líderes de opinión están mucho más metidos en el día a día de lo que puede ser una evaluación de gobierno, entonces cuentan con más información especializada de la que cuenta la ciudadanía en general. Y eso de una u otra forma hace que uno sopese ciertas cosas. Entonces cuando uno lo ponen a ver los determinados temas, a hacer la encuesta, pues uno termina viendo que efectivamente es prácticamente imposible desconocer que el gobierno Petro tiene un liderazgo ambiental, por lo menos narrativo, y pues digamos en plena pre-COP en ese momento. La transición energética genera también mucha recordación, o sea, la gente ya empieza a recordar eso y lo tiene en la cabeza, y pues los líderes de opinión también. Mientras que efectivamente en otros temas como seguridad y en otros temas como, me llama mucho la atención como, digamos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social siguen siendo temas donde Petro está muy mal calificado, porque también le castigan duramente su ineficiencia y su no ejecución en sectores como que deberían ser los estratégicos para el primer gobierno de izquierda en Colombia. Entonces, más que blandos, yo creo que el tema es que hay más información en ese sector. Muy bien, Augusto. No, de acuerdo con Laura. Yo creo que hay que tener en cuenta qué audiencia César hace este trabajo de data, a quienes le aplican la encuesta, y pues obviamente es una audiencia un poco más informada, con unos criterios menos emocionales y más racionales, y yo creo que los números lo que indican es que hay un reconocimiento, obviamente, de esa agenda narrativa. Me encanta esa, Laura, de esa agenda narrativa del presidente Petro, pero pues en el resto de frentes, y seguramente si César hubiera empleado en otros frentes de investigación, las curvas también y la tendencia seguiría a la baja. ¿Alguna opinión ahí, César? Sí. Yo quería simplemente decir, cuando nosotros diseñamos el formulario, lo diseñamos para que fuera reflexivo, porque el líder visualmente tiene que evaluar, por ejemplo, al presidente del momento en 16, 17 funciones. Es muy raro que un líder diga, es que me cae bien Petro y le voy a poner a todo 6, o me cae mal y le voy a poner todo 1. En unas cosas le reconocen cosas y tiene cosas buenas, en otras regulares, en otras muy mal. Y me parece, digamos, cuando nosotros hicimos el diseño del formulario hace ya 16 años, buscábamos era que no fuera la opinión de me gusta o no me gusta, no, reflexiones sobre esto y pregunte si está dispuesto, así no le guste, a concederle algo, o si le gusta mucho, a criticarle algo. Y lo que aquí el estudio sigue mostrando es eso, le reconocen el tema de medio ambiente, pero le dan muy duro en el tema de corrupción, le dan muy duro en el tema de salud y muy duro en el tema de orden público. Entonces, pues es como más reflexivo, es lo que digo. ¿Estos liderazgos que usted consulta son liderazgos de todas las orillas políticas o hay un liderazgo mucho más empresarial?
No, son de todas las orillas políticas y en todas las redes. Nosotros tratamos de cuidarnos en eso. Es un liderazgo más de centro que se autoidentifica. Nosotros hoy no lo publicamos, pero lo tenemos. Se identifica no mucho más como de centro. Y sí hay un poquito más de izquierda, pero no mucho, que de derecha. Eso sí es cierto, pero la mayoría es de centro. Y una cosa que hoy es muy claro con los senadores que están encabezando y los representantes, normalmente a quienes les va bien, a los que hacen oposición ante la pública, porque hacen un ejercicio que tiene el valor, controlar al gobierno. Entonces a la derecha, que antes le iba mal, ahora le va bien, y eso es parte de lo que reflejamos. Laura, en los temas Diana, en los que... Sí, José Daniel. No, solo un comentario, digamos, sobre la foto general que muestra la encuesta. Y es, lo que yo veo es que en el contexto general acá no estamos, o lo que perciben los líderes, porque es de lo que podemos hablar a partir de la encuesta, es que no está ocurriendo ni un gran cambio, ni una gran transformación histórica del país, ni tampoco estamos viviendo una hecatombe. Son números más o menos grises con respecto a los gobiernos anteriores, pero es verdad que al gobierno le va más mal que bien en esta encuesta, al menos por tres cosas. Primero, es que si uno mira el desempeño de todas las variables, menos la ambiental, que sale muy bien librada, hay un bajonazo significativo de 2023 a 2024. O sea, los líderes de opinión valoraban mejor al Petro del primer año que al Petro del segundo año. Al Petro del segundo. Ahora, uno también podría pensar, José Daniel, que digamos que ya de aquí para adelante, si uno pudiera hablar de un legado, podría pensar que va a ser un legado en materia ambiental, y viendo también, digamos, cómo Susana Mujabad se mantiene en esos 59 y 57 puntos. Vea, yo no sé si el legado ambiental, si el tema ambiental vaya a ser el legado del gobierno. Lo que sí creo es que Susana Mujabad, entre esta encuesta y la COP, quedó completamente lista para las aspiraciones políticas que pueda tener en el carril del pacto histórico. Pero en otros frentes la situación debiera alarmar al gobierno. Vea, la percepción sobre gestión del gobierno en seguridad es la peor en los 15 años que lleva dándose esta encuesta. Eso le iba a preguntar a Laura, no sé si estos temas como el plateado podrían lograr algún tipo de repunte, o si ya esto se fue así. No. Es muy difícil, Diana, pues meto la cucharada, pero es muy difícil que lo que se va a hacer en el plateado funcione, además porque desafortunadamente yo, digamos que quiero que funcione, pero no soy tan optimista. ¿Cómo entender lo de Piedad Urdinola en el DANE? Me parece muy interesante su calificación. Sí, me gustaría saber eso. Porque pues César, es una entidad, César, que eso también te quería preguntar, porque ahora, es una entidad que, digamos, no es una entidad pública, no sé si tengo un sesgo, hable. pero a mí por lo menos me interesa mucho la información que sale del DANE. Todo este estudio demográfico, pues me parece que es realmente un insumo muy importante para entender la sociedad. Entonces no sé si lo que estaba generando Piedad Urdinola es una mejor comunicación, o si el DANE realmente quedó después de su director, se me pasa el nombre ahorita. Juan Daniel, exacto. Oviedo quedó punteando en el imaginario. A ver, dos cosas. Nosotros medimos a los ministros y a dos directores de departamento, al del DNP y al del DANE. Es lo que hemos hecho todo el tiempo. Cuando los ministros les va bien, particularmente el director del DANE, queda como en la mitad de la tabla. Pero cuando los ministros, en términos generales, sus calificaciones no son buenas, al DANE empieza a resaltar. Yo creo que aquí hay dos cosas de los dos primeros lugares. Dos mujeres. Uno puede tener cualquier discrepancia con Susana Mujabad, pero ella sabe de medio ambiente. Y podría hacerle cualquier crítica a la doctora Piedad Urdinola, pero ella sabe, es una demógrafa seria, con una reputación muy bien construida. Y cuando sí, es como reconocer la idoneidad, el conocimiento y el trabajo. Sí. Yo creo que en este gobierno el DANE ha hecho su papel muy bien, así como también me alegró mucho que Juan Daniel Oviedo, con un estilo distinto, mucho más mediático, diría yo, Juan Daniel, pero lo hizo muy bien, y los líderes en un par de años se lo reconocieron. Aquí hoy Piedad Urdinola le están reconociendo también eso, pero también es el contexto de unos ministerios que no están no brillan.
marcaciones muy bajas. El panel ha registrado ministros con marcaciones de 70 puntos. Yo recuerdo que la canciller María Ángela Holguín en algún momento creo que alcanzó a tener casi 80 puntos. Eso no lo estamos viendo y ningún miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro lo ha tenido y no creo que ya, pues no sé, habrá que ver, pero también es, o sea, es como la combinación de los dos. Creo que ella es buena, es muy buena, el Dani está haciendo su trabajo y el resto del gabinete pues está dando lo que da, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, ya regreso con ustedes. En Caracol Radio, hora 20. Regresamos en hora 20, estamos con Laura Bonilla, César Caballero, Augusto Reyes y José Daniel López, hablando sobre el panel de opinión 2024. Y pasamos a las instituciones, a ver qué resalta cada uno de ustedes. Yo quisiera preguntar por qué en la encuesta instituciones de justicia tienen una percepción buena y en otras, como Invamer, salen tan mal calificadas. Estamos hablando del Banco de la República, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Ejército. Yo te puedo decir que hay César, un cambio. claro. Hay un cambio. El Banco de la República se mantiene como la entidad, digamos, esto no ha variado, digamos, Sí. en eso ha tenido variaciones. Pero la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que al principio de la historia del panel iban muy bien, con el caso de Pretel y con el caso de la toga, bajaron a niveles del 40 y tantos %. En este momento lo que está pasando es que están volviendo a recuperar la credibilidad que tenían previo a esos escándalos que tenían. Lo otro que está cambiando es que la policía y el ejército, que en el gobierno del expresidente Iván Duque perdieron credibilidad y legitimidad frente a los líderes y creo que frente a la población, en este gobierno, a pesar de la situación de orden público, están ganando confianza frente a los líderes de opinión. Y la otra que está ganando confianza es la registraduría, son como los movimientos. Y el otro movimiento que ocurre es las IAS, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, están en los últimos lugares, muy cerquita del Congreso, y Presidencia, el año pasado, como ahora bien lo anotaron en la primera parte, al presidente le está yendo mal, y la institución de Presidencia estaba bastante mejor calificada el año pasado, está hoy más cerca del Congreso que nunca. Entonces, eso es como lo que ha pasado en eso. Tal vez voy a decir, lo aburrido es que el Banco de la República sigue siendo el primero, pero creo que es un mérito del banco. Muy Eso importante. es maravilloso. Eso es maravilloso. Muy importante. A mí me gustaría hablar de los alcaldes. Augusto, ¿cómo lo vio? Cartagena sigue siendo el mejor calificado, Manizales y Barranquilla, Medellín empatados con Bogotá, Pereira y Cali. O sea, estos son los que están por encima del 50%, entre el 53 y el 59. ¿Hay un cambio en la tendencia frente a años anteriores? César, Augusto. Augusto, Diana. Pues mira que lo de Domecq ha sorprendido, digamos. Domecq es un político que le ha inyectado refrescancia a la escena pública, a la escena de los mandatarios regionales. Tradicionalmente, todos lo sabemos acá, siempre o Barranquilla con Char o con los alcaldes de Char o Medellín, de alguna u otra manera siempre sacaban la cabeza y siempre tenían un viento de cola importante. Y que un alcalde de una ciudad como Cartagena, que no es, respetando obviamente a los cartageneros, pero no es estas 5 principales ciudades del país, esté liderando. Y pero seguido que además, por casi que uno podría Manizales. decir que logró hacer sentir que Cartagena es Colombia, ¿no? Como de pronto Claro. va a pasar después con Cali. Exactamente, después de la COP. Pero fíjate que otra cosa que me llama la atención de Domecq y del ambiente que está sucediendo, que lo que bueno que está pasando en Cartagena es el sostenimiento. O sea, si tú miras otras estadísticas, también te estás encontrando que el alcalde de Cartagena está ahí, está presente. Ahí se están haciendo cosas interesantes. Ahora, hablemos un poquito también de las principales, ¿no? De Medellín, de Bogotá, de Cali, que
entendiendo las dificultades de las ciudades en términos de seguridad, entendiendo las de inseguridad, perdón, entendiendo los retos y los desafíos que han tenido los alcaldes de las grandes ciudades en ese trabajo en conjunto y coordinado con el gobierno nacional que no se ha podido lograr, pues uno dice, están batallando solos y a pesar de eso, ahí van, ¿no? De alguna u otra manera las audiencias informadas están comprendiendo esa situación y no los están castigando tan fuerte. Laura. Yo quisiera, sí, es que hay algo que en este panel yo noto y me parece interesante, y es que, por ejemplo, lo veía también con Piedad Urdinola, digamos, me parece que si hay un patrón en el que los líderes de opinión están tratando, digamos, en un ambiente de incertidumbre que hay en el país, como de favorecer o instituciones o liderazgos que significan estabilidad de una manera o la otra. Dumec es un caso muy específico, Diana, porque es que Cartagena definitivamente no viene de un pasado glorioso. De hecho, viene de una situación muy complicada, de una alcaldía muy caótica, muy conflictiva, y pues eso también explica que haya tenido un repunte tan grande. Pero llama la atención también, por ejemplo, figuras que eran muy deslumbrantes y se podrían ver como muy antipetristas en su momento, como Jaime Beltrán, que pues realmente tiene una valoración, por decirlo así, pues muy tibia, muy media, más bien mediocre, y otras ciudades, digamos, que podrían ser esas ciudades como grandes de la oposición, de esas alcaldías muy de oposición, pues tampoco son lo más espectacular. De hecho, entre las alcaldías y gobernaciones, incluso el propio gobierno ha manifestado que con la gobernación de Bolívar y con la alcaldía de Cartagena han tenido una relación de trabajo relativamente interesante. Entonces, eso me llama la atención. Creo que tenemos unos liderazgos de opinión que están intuitivamente buscando estabilidad. Muy bien. Pasemos ahora a estos medios que sigo impactada de ver y me parece pues muy bueno. El lado de los nativos digitales, los más consultados son Cambio 32, La Silla 31, Razón Pública 6. Pero me gustaría, José Daniel, mirar, si usted suma Razón Pública, Las Dos Orillas, Vorágine, Cuestión Pública y La Raya son el 21%. ¿Esto es un cambio en la tendencia del consumo? No, sin duda, Diana, vuelvo a mi punto original. Acá la tecnología, en sus muy diversas facetas, incluido el consumo de información a través de medios digitales, no es simplemente una tendencia ascendente, sino es una realidad en clara o claramente consolidada en Colombia. Yo, de hecho, hoy que César tuvo la amabilidad de invitarme como comentarista del panel, decía que me llamaba mucho la atención cómo los medios nativos digitales como Cambio y La Silla obtienen porcentajes de preferencia entre los líderes de opinión parecidos a los medios de comunicación impresos. Y uno creía que para hablarle de alguna manera a esos líderes de opinión, nada mejor que salir en la versión impresa de uno de estos periódicos tradicionales. Sí, sigue siendo muy importante, pero de pronto salir en uno de estos medios nativos digitales resulta teniendo la misma potencia. Otro punto que a mí me llama mucho la atención, yo como que no lo he incorporado todavía a mi subconsciente, es la importancia de los podcasts en el debate público nacional. El resultado, por ejemplo, del podcast de María Jimena Duzán, del mismo podcast de La Silla Vacía, es importantísimo, pero digamos, esto tampoco, y esto me parece importante decirlo, han crecido mucho los medios digitales, pero tampoco es que los medios tradicionales se acabaron y hay unos resultados. No, eso les iba a decir, ¿cómo están viendo, cómo está viendo Augusto, por ejemplo, el ecosistema de medios? Porque los líderes se informan, digamos, el Tiempo tiene un 30, El Espectador 26, Semana 11. Hablábamos a nivel de radio, W27, Caracol 25, Blue 22. Los más consultados en digital, de nuevo El Tiempo, Cambio, El Espectador. Pero mira, Diana, una cosa, y ahí quiero resaltar el caso del Tiempo. El Tiempo fue tal vez el primer medio, uno de los primeros medios que se pellizcó y abrió los ojos y vio un poquito el futuro y se metió de lleno, o sea, quiso salir del formato impreso
y se metió de lleno en un portal web, en una página web, en un tiempo.com y en unos servicios derivados de ese .com y de unos canales que hoy pues son múltiples y que le llegan a diversas audiencias. Y fíjate que en medios impresos él con un 30% lidera, pero también en medios digitales él con un 14% está por encima de Cambio. Ese ejercicio hay que valorar. Y ese ejercicio no fue de ayer, ni de hace 2 años, ni de hace 5. Ese proceso del tiempo y de esa transformación y de ver el futuro lo comenzó ya hace cerca de una década, si no es que es más. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo. Otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, es la compañera María Jimena Duzán. O sea, María Jimena, que es una reportera. Exacto, es una reportera, una catedrática del periodismo tradicional, ¿cierto? Y que esté liderando los nuevos formatos como el podcast, pues eso también es admirable y eso es un gran mensaje para también las nuevas generaciones del periodismo. Cosas como esas me llaman la atención mucho. ¿Cómo se informa cada uno de ustedes? Empiezo por Laura. Diana, pues se pueden decir marcas, o sea, podemos tirarnos al agua como si fuera una encuesta acá. Sí, sin problema. Muy bien. Yo soy fanática de la W de hace muchísimos años. Solamente dejé de escuchar la W cuando estaba Yolanda Ruiz en RCN. Y en medios impresos leo El Tiempo y El Espectador, más El Espectador que El Tiempo. En Cambio, también leo mucho la revista Cambio, y en medios nativos digitales yo soy, creo que la fan número uno de esos números del podcast de María Jimena Duzán, porque además es como el podcast sagrado del domingo. Y pues por supuesto de mis colegas, amigos que adoro de Presunto Podcast, que también además me alegra muchísimo que aparecieran en el panel de opinión porque son fabulosos. Sí. Muy bien, Augusto. Diana, te cuento una anécdota personal. Mi papá, que ya no me acompaña, mi papá era suscriptor del Tiempo. Él fue suscriptor del Tiempo muchos años. Y pues lo primero que yo hacía era salir a buscar el Tiempo físico, ¿cierto? Y entregárselo, y si era el domingo yo me quedaba con las lecturas dominicales y yo le pasaba pues el resto del periódico y me entretenía con las lecturas dominicales. Obviamente las generaciones cambian, la posibilidad de informarse cambia, los gustos y el consumo cambia. Hoy pues obviamente yo no tengo suscripción al Tiempo, me meto al .com, pero lo primero que yo hago en la mañana es revisar el celular, ¿cierto? Y meterme, revisar obviamente las cuentas del Tiempo, revisar las cuentas de Cambio, revisar las cuentas de semana, qué están diciendo. O sea, yo trato de lograr o extraer información de tendencia, ¿cierto? Semana una tendencia, Cambio una tendencia, El Tiempo una tendencia, El Espectador otra tendencia. Me gusta mucho escuchar el podcast de Alejo Gaviria. Obviamente fanático al Twitter, entonces veo que está diciendo Daniel Samper, de pronto para refrescar también un poquito la agenda. Así, pero todo es celular, Sí. todo es celular y Óigame, César, tengo una nada pregunta. En impreso. términos del país, nuestros colegas del país, cuando usted pone el país España, ¿se está refiriendo al país América Periódico Global? ¿O Sí, esa es. específica? ¿Ah? Esa S, porque está pasando una cosa con los medios y es que necesitan firmas relevantes. Y en el país pues hay columnistas con nombre propio y esos Claro. les llevan temas. Parte de, creo Sí, es que le del preguntaba éxito de la porque cuando usted entra al país, pues nosotros estamos en América, México, Colombia, Chile, España, entonces es el periódico global, ¿no? Y en esa medida cuando la gente hace referencia al país de España. digamos, el nombre genérico lo colocan, pero es la versión más la de América. Y donde Ok. están Ya. esa a la que- Sí. Y mira, Ahora, lo que- otra pregunta que le tenía a César es, ¿cuáles son las condiciones y características para escoger a un líder? ¿Cómo se sabe quién, o sea, cuáles son, cuando uno dice es el panel de opinión de líderes en Colombia, qué características tienen para llegar uno a 6.000 y que le contesten 1.400 personas? Entonces, una cosa que aprovecho a hacer una pequeña cuña, Diana, y es que
yo hace un par de meses publiqué un documento técnico de unas 15 páginas donde explico todos los detalles, está en Razón Pública, donde explico todos los detalles. Y explico, por ejemplo, que no es un tema al albedrío de cifras y conceptos o de César Caballero. Quien sea congresista en Colombia es líder de opinión. Quien sea concejal en uno de los 17 capitales es líder de opinión. Quien sea presidente de gremio en Colombia es líder de opinión. Quien sea columnista en Colombia en uno de los medios, y nosotros contabilizamos 1.256 columnistas, es líder de opinión. Quien sea miembro de una junta directiva de una cámara de comercio, que es además información, todo esto que te estoy diciendo es información pública, que puede contrastarse. La única red, y eso lo tengo y lo admito en el documento, que sí estamos en construcción porque no hay un referente, digamos, institucional, es la de Nativos Digitales, que lo hemos hecho básicamente de voz a voz y de mirar un poco los temas, de revisar las redes. Pero en este momento, si alguien quisiera armar el directorio, lo puede armar. Se demora, pero Muy lo puede bien. armar. Las fuentes son públicas. Sí. Gracias, José Daniel. ¿Cómo se informa usted? Diana, vea, yo que soy bastante psicorrígido, tengo un ritual de la mañana y es leo en su orden: Caracol, espectador, silla vacía, perdón, Tiempo, espectador, silla vacía, cambio. Oigo radio, obviamente, digamos, no lo digo por estar acá, pero suelo oír especialmente Caracol Radio. No soy tan televidente, además, y entre otras felicitaciones, Diana, por ese muy buen desempeño de hora 20. No soy tan televidente, la verdad. Ahí seguramente me pierdo una parte de la película, pero sí soy bastante lector y un poco menos, pero también oyente. Muy bien. ¿Qué les impresionó a ustedes de esta encuesta? ¿Qué fue lo que, digamos, les llamó más la atención a cada uno de ustedes? Diana, a mí me llama la atención un par de cosas. Primero, es como hay tres instituciones que resurgen en su reputación ante los líderes de opinión en el marco de este gobierno. Las empresas, la segunda prioridad económica, que además no había aparecido antes, es apoyar, fomentar el crecimiento de las empresas. Distinta era la percepción sobre el sector privado en el gobierno pasado, por ejemplo. Segundo, lo decía César, la fuerza pública, que parece haber reconectado luego del mal momento que vivió por distintas razones. Y tercero, las EPS. Hay una preocupación muy recurrente en distintas preguntas sobre el sistema de salud y en particular sobre la suerte de las EPS, que digamos que recordamos todos no eran las instituciones más queridas por los colombianos, pero ha habido como una nueva especie de valoración. Y finalmente, ya no refiriéndome a instituciones sino a temas, surge un llamado muy claro de los líderes de opinión al gobierno de ejecutar. La gobernabilidad era un gran tema el año pasado, ya no lo es. Lo que le están diciendo, oiga, a usted no le están bloqueando en el Congreso, usted dedíquese a administrar, a ejecutar, a hacer que las cosas pasen. Muy bien. ¿Quién me falta? ¿Por qué nos sorprendió? Todos. Sí, Laura. ¿Por qué nos sorprendió todos? Diana, a mí, mira, yo tenía como una especie de temor de que, digamos, el liderazgo de opinión también, el liderazgo público en el país se fuera crispando y se fuera polarizando en la medida que el debate público se ha estado polarizando y se ha estado crispando. Y me parece que esto no ocurrió y lo que muestra el panel es lo contrario, que hay como una especie de balance donde el propio liderazgo de opinión trata de poner más peso y poner más centro justamente en aquellas cosas que no son tan polarizantes sin necesidad de ser condescendiente con el gobierno o con otros sectores. Lo de la fuerza pública me llama parcialmente la atención, porque yo sí esperaba este repunte de la fuerza pública, básicamente porque se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Defensa para elevar un poco digamos, la reputación pública de la fuerza, y también porque en este momento, pues eso salió en una encuesta hace poco, digamos, la gente está llamando de una u otra manera a pensar distinto la política de seguridad y a considerar diferente la política de seguridad de este gobierno, y eso implica, digamos, volver un poco la vista al papel que ha cumplido la fuerza pública en Colombia. ¿Alguno de ustedes fue entrevistado por el panel de opinión?
Para Sí. esta edición no. Yo, Para César. anteriores ediciones sí. Es un reclamo. No, mentiras, no. Para anteriores ediciones sí, pero para esta no, para esta no. yo estuve Oiga, pues entrevistada. César, ahí se le quedaron afuera 3 líderes. No, 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 uno. no, no, no. Dos, A porque mí yo me han sí entrevistado estuve. los últimos años y siempre Sí. contesto juicioso. Sí. Bueno, es que Augusto se estaba casando, entonces estaba distraído. No, Sí. Pues gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan una feliz noche. Gracias, César Caballero, por estar Gracias, con Diana. nosotros. Hasta luego. Ya, muchas gracias. gracias.